Existe mucho prejuicio entre los cristianos protestantes contra los escritos que forman la colección que llamamos los apócrifos del Antiguo Testamento. Sin embargo, como protestantes, deberíamos considerar de cerca el valor positivo que Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, le otorgó él mismo a estos escritos. Sí, cuando publicó su Biblia en alemán, apartó estos libros del Antiguo Testamento y los colocó en una sección entre los dos testamentos de las Escrituras que él consideraba canónicas. Pero ¿qué nos dice el hecho de que Lutero mismo se haya tomado la considerable molestia de traducir estos libros al alemán en primer lugar y de promoverlos entre sus lectores protestantes al publicarlos en su Biblia y así mantenerlos ampliamente accesibles? En su prólogo a los apócrifos, Lutero dice de ellos, y cito, «Estos libros, aunque no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras, siguen siendo útiles y buenos para leer». Útiles y buenos para leer, eso lo dijo Martín Lutero. Y honestamente, a cualquiera le gustaría tener una recomendación así en la portada de su libro. En su introducción al libro de la Sabiduría de Salomón, uno de los libros apócrifos más importantes a lo largo de la historia cristiana, Lutero escribió, y cito, «Hay muchas cosas buenas en él y vale la pena leerlo». Este libro es una buena explicación y ejemplo del primer mandamiento, y esa es la razón principal por la que debe leerse, para que uno aprenda a temer y confiar en Dios y para que Él nos ayude con su gracia. De manera similar, Lutero elogia con gran respeto el primer libro de los Macabeos. Las palabras y discursos de este libro son casi tan esclarecedores como los de los demás libros de la Santa Escritura. Y no habría sido incorrecto contarlo como tal, ya que es un libro sumamente necesario y provechoso, como lo demuestra y atestigua el profeta Daniel en el capítulo 11. Por esta razón, es importante que nosotros, los cristianos, lo leamos y lo conozcamos. Nunca fue intención de Lutero que estos libros desaparecieran de nuestra colección de recursos valiosos, sino que no se les reconociera la misma autoridad que a los libros canónicos indiscutibles. Por último, cabe mencionar que la versión Reina Valera también se creó con apócrifos, colocados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero cuidadosamente traducidos y manteniéndose bastante accesibles. Y de hecho, allí, entre los testamentos, es donde estos escritos tienen el mayor valor para los cristianos protestantes, porque son un claro testimonio de la fe, la historia, los desafíos y el desarrollo de la teología y la ética judías durante ese periodo intermedio y hasta la época del primer siglo. Los libros apócrifos son indispensables si queremos conocer el judaísmo en el que nació Jesús y del cual también surgió la iglesia primitiva. No se trata únicamente del judaísmo del Antiguo Testamento, sino de un judaísmo que siguió creciendo y desarrollándose con vitalidad durante las épocas persa, griega y en la época romana. La influencia de estos textos en Jesús, Pablo, Santiago y otros autores del Nuevo Testamento es evidente para todo aquel que se acerque a los apócrifos con ojos abiertos. La sabiduría de Ben Sirá y Tobit, escritas en hebreo 200 años antes de Jesús, introdujeron ideales éticos que se integrarían en las enseñanzas de Jesús. Ben Sirá enseñó primero la necesidad de perdonar a nuestros vecinos si esperamos experimentar el perdón de Dios. Tanto Ben Sirá como Tobit enseñan que dar generosamente a los necesitados es una inversión, una forma de acumular tesoros, que además trae la mayor recompensa para quien da. Si únicamente leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento protestantes, no veremos cuán arraigadas están las enseñanzas de Jesús en el judaísmo de sus días. Los escritos de los apócrifos contribuyen no solo a la enseñanza ética del Nuevo Testamento, sino también a su reflexión teológica. Sabiduría de Salomón y su alabanza a la figura de la sabiduría como la representación exacta de la esencia de Dios y la imagen de su bondad, y como el resplandor emitido por la luz de Dios mismo, dio a los cristianos primitivos un lenguaje sobre la relación del Hijo y el Padre, tal como se encuentra en los primeros capítulos de Colosenses y Hebreos.
El libro de Segunda de Macabeos contiene profundas reflexiones sobre los mártires judíos que sufrieron torturas por su lealtad al pacto y cuya obediencia inquebrantable hasta la muerte se recuerda como la que desvió la ira de Dios de un Israel desobediente. Esto, a su vez, proporcionó material básico para la reflexión de los primeros cristianos sobre el significado de la muerte de Jesús, así como la esperanza de la resurrección de entre los muertos para los justos perseguidos por mantenerse fieles a Dios. Se ha prestado una atención desproporcionada a algunas ideas teológicamente cuestionables que aparecen de forma dispersa en ciertos libros apócrifos, lo que ha llevado a muchos a no explorar la gran deuda que la teología cristiana ortodoxa tiene con estos escritos, junto con los libros de autoridad canónica indiscutida. A medida que la Iglesia avanzaba desde el período apostólico hasta el período niceno, los apócrifos siguieron siendo una fuente valiosa para la formulación de doctrinas cristianas fundamentales, como la relación entre las personas de la Trinidad. También ofrecieron recursos para perseverar durante los siglos de persecución romana y proporcionaron orientación ética. Después de los libros del canon protestante, los apócrifos siguen siendo el recurso más importante para todos los cristianos que desean comprender el contexto en el que vivió Jesús y surgió la iglesia primitiva y familiarizarse con los textos adicionales que ejercieron una influencia formativa significativa en nuestra herencia cristiana común.